Hoy vamos a hablar acerca de cómo caminar en el reino imposible de Dios. Vamos a hablar de cómo caminar en el mundo sobrenatural. Y la verdad, siento de Dios que vamos a activarlos para que, yo sé que mucha gente sabe cosas, pero no están activados. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Dice: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de... ya hay trabajo que hacer. A ver, con demostración del Espíritu y de... No se preocupen, ahorita vamos a salir para comer. Se los prometo que no tardo nada. Pero por los próximos minutos vamos a meternos en esto. Vamos a hablar en esta ya tarde cómo caminamos en lo sobrenatural. Dile al que está a tu lado: caminando en lo sobrenatural. Espíritu Santo, te doy gracias por este momento. Muévete como te quieras mover. Nuestros planes quedan hechos trizas y tú haz lo que tengas que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y toda esta conferencia dice fuerte: amén. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a iniciar con eso porque estamos en entrenamiento, ¿cierto? Ok, yo veo un fenómeno que está pasando en nuestra generación, y cuando digo generación es todos los que estamos vivos, que tenemos una fascinación y una atracción con las cosas sobrenaturales. Los podcasts más escuchados en el mundo tienen que ver con algún tema sobrenatural. Y todos nos creemos la onda de los superhéroes de Marvel. Creemos en las cosas de Harry Potter. Y por qué no, también creemos que un día vamos a volar en las naves de Star Wars. O sea, y con Elon Musk cada vez lo vemos más cerca. Pero el problema es que cuando empezamos a hablar de las cosas sobrenaturales que suceden en el reino de Dios, como que en ese momento nos volvemos un poco más supersticiosos, nos volvemos más racionales y de repente como que nos cuesta creer. O sea, sí podemos creer que Iron Man tiene ese traje, pero no creemos que Dios te puede hablar como me estás escuchando en este momento. Creemos que el Capitán América tiene bíceps grandes, pero no podemos creer que Dios puede hacer hueso y crear cosas donde no había. Y eso lo decimos exteriormente que sí lo creemos, pero interiormente tenemos conflictos. Pero amigos, como líderes y pastores, les tengo que compartir lo siguiente: lo sobrenatural no es opcional en el cristianismo. Lo sobrenatural es el cristianismo. Jesús nació sobrenaturalmente, creció sobrenaturalmente. Si investigan su muerte, murió sobrenaturalmente, resucitó, ya la palabra solita, resucitó sobrenaturalmente, ascendió sobrenaturalmente y nos dejó una gran comisión que en toda la extensión de su contexto es sobrenatural. Y cuando hablamos de evangelismo, yo creo en todo lo que hemos hablado en la conferencia. De hecho, creemos mucho en esta casa en el evangelismo relacional, como en el explosivo, y vamos a la calle y nos paramos en las esquinas. Todo eso está muy lindo y nos estamos enfocando un poco más ahora en lo relacional, en la gente que realmente conocemos, nuestros vecinos, familiares, amigos, colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos orar por ellos, podemos escucharlos, podemos compartir una comida con ellos, podemos unirnos a su necesidad y les presentamos a Jesús. Pero hay un elemento en la vida y ministerio de Jesús que no podemos obviar y no podemos dejar a un lado. Vamos a ver que las pocas veces que la Escritura nos documenta donde Jesucristo tuvo un evangelismo uno a uno, su naturaleza fue, valga la redundancia, mira el juego de palabras que estoy utilizando, la naturaleza del evangelismo de Jesucristo uno a uno fue sobrenatural. O sea, no fue ordinario. Y lo que he encontrado en nuestras vidas es que por lo general tenemos bloqueos para lo sobrenatural. Sabemos que ahí está,
Sabemos, por lo menos en nuestra línea del evangelio que llevamos, creemos que existe, pero estamos bloqueados. Y quiero compartirles para iniciar 5 bloqueos de lo sobrenatural que he identificado que tenemos muchas veces como creyentes. Y la razón por la cual lo voy a compartir es porque en el nombre de Jesús hoy nos vamos a desbloquear. Hoy nos vamos a desbloquear. Cuando digo nos vamos a desbloquear, es que yo creo que después de estos minutos tú vas a orar por los enfermos y los enfermos van a sanar. Vas a pararte frente a personas que no conoces y Dios te va a dar nombres, te va a dar detalles, te va a dar cosas que va a hacer que las personas digan: wow, Dios existe, Dios es real. No para tu vanagloria, no para tu ego, sino para que Dios se manifieste sobrenaturalmente a la vida de esas personas. Y precisamente el primer bloqueo que identifico que tenemos es el bloqueo del conocimiento. Dí conmigo, el conocimiento. Yo soy fan de estudiar, soy fan de aprender, soy fan de cada vez más ir creciendo y desarrollándome. Pero el conocimiento, no estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que nosotros lo convertimos en un bloqueo. En una ocasión estaba yo en un lugar donde hacía muchísimo frío y tenía guantes, entonces quería usar mi iPhone, estaba prendido, tenía carga, me sé la contraseña de mi teléfono, que bueno, no tiene ciencia, 000000. Bueno, y ahorita de hecho ya cambiaron las cosas porque ahorita solo le pones la carita y ya se desbloquea, pero en ese entonces no pasaba así. Entonces saqué el teléfono y le quiero apretar para desbloquearlo y me sé la contraseña, pero no se podía desbloquear. ¿Por qué? Porque tenía los guantes y esos guantes no estaban permitiendo que se desbloqueara mi dispositivo. Lo mismo sucede con el conocimiento. Tenemos el conocimiento correcto, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que orar, sabemos lo que hay que decir, pero algo nos está bloqueando que ese poder fluya a través de nosotros. Amigos, el conocimiento sin el Espíritu es como un teléfono sin baterías. Tiene todas las apps, pero ningún poder. Y así habemos muchos de nosotros. Tienes todos los congresos, tienes todos los entrenamientos, tienes todas las prédicas, pero no está fluyendo poder. Y quiero decirte, si estás bajo la cobertura de mi papá y de mi mamá, hay una cosa que tiene que distinguirte: que el poder del Espíritu Santo fluye a través de ti. Así que el conocimiento, por más bueno que sea, y te animo a que sigas aprendiendo y sigas estudiando y sigas creciendo, puede convertirse en un bloqueo. El segundo bloqueo que identifico en nosotros como líderes y pastores es el bloqueo de la incredulidad. Sí, de la incredulidad. Netflix tiene una función para todos aquellos que se avientan maratones en Netflix. ¿Cuántos ven Netflix? No tengan miedo, no es pecado, por cierto, no es pecado. A menos que usted lo convierta en pecado. Pero a veces cuando usted está viendo Netflix y después de los 30 ya se queda dormido, ya usted le pone play y después del minuto 16, 17 con los lentes, ¿verdad? Ya los lentes como están van por acá. Y Netflix sigue corriendo el contenido. Si termina el capítulo, automáticamente dice episodio siguiente y se pone el otro. Pero llega un momento donde Netflix dice: ¿será que este bolsa está aquí? Entonces, porque ve que no hay movimiento en el control, y Netflix te pregunta: ¿sigues aquí? Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque muchos de nosotros estamos tratando a Dios como Netflix. Oramos, hacemos lo que nos dicen, redeclaramos, hasta le ponemos el acento y tono intercesor, porque ¿cuántos saben que intercesor que se respeta tiene su tono y su cadencia? O sea, cristiano normal ora: Padre, en el nombre de Jesús yo declaro. Intercesor no ora así. Intercesor ora: Padre, yo te pido que... Y como que jala todo el oxígeno de la... ¿verdad? Pero la onda es que hacemos todo y a veces no vemos respuesta. Y como no vemos respuesta, tratamos a Dios como Netflix. ¿Sigues aquí? Porque yo no veo que esté pasando lo que se supone que tiene que pasar. Y asumimos que Dios es como una plataforma de streaming. Amigos,
La incredulidad no es la ausencia de fe, es la fe a la inversa. Porque lo que hace la incredulidad es que la gente dice, este no cree. No, el incrédulo sí cree, y cree muy fuertemente en que no va a pasar. Si ustedes creen que la incredulidad es ausencia de fe, no, yo envidio a los incrédulos. ¿Cómo creen que no va a pasar? La clave está en poner la agujita en fe y no en la incredulidad. Porque de hecho, el enemigo de la fe no es la incredulidad, de hecho es el temor. La incredulidad sigue siendo fe, pero a la inversa. Entonces, en unos minutos que vamos a hacer un ejercicio con usted, porque no se van a ir lisos. Antes de comer los voy a meter en problemas. Puede ser que se te presente este bloqueo. A mí Dios no me va a hablar. Ahorita voy a escuchar los testimonios, porque a mí Dios no me va a hablar. Bueno, en el nombre de Jesús, ese bloqueo se va a ir en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, otro bloqueo que veo es el bloqueo del temor. Y el bloqueo del temor es muy cotidiano entre el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo cuando mi hija estaba aprendiendo a montar bicicleta. Pues ya sabes, ¿no? Como que lo agarras, tienen las rueditas, las madrinas, y luego lo agarras, le quitas las madrinas y le agarras por el sillín de atrás, y ahí vas con ella, ¿no? Todas las rodillas, ahí te pasa la factura de toda la vida, ¿va? Y yo recuerdo que Valentina decía, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Pero yo veía que ella ya lo manejaba bien. O sea, yo sabía que ya podía soltarla y no se iba a caer. La niña tenía un problema de miedo, de temor. No necesitaba más instrucciones. Valga la redundancia, con su nombre, necesitaba más valentía. Y aquí yo veo esto. En lo sobrenatural, y espero que esto te dé paz. En lo sobrenatural, raramente el problema es la capacidad. El problema, por lo general, siempre es la valentía. Es decir, no es que no estés capacitado, es que te hace falta tener valentía. Y amigos, Dios nunca te va a llamar a ser perfecto, pero siempre te va a llamar a ser valiente. Si tú crees que tienes que ser perfecto para que el poder de Dios fluya a través de ti, estamos equivocados. Pero lo que sí tenemos que hacer es ser valientes. Si Dios lo dice, dale hasta que huela a tarro. Dale aunque te equivoques. Dale hasta que pierdas tu reputación, porque eso es muy importante en lo sobrenatural. El cuarto bloqueo que veo es un bloqueo que le vamos a llamar de indignidad. Un bloqueo de indignidad. Y yo no sé si has notado en la escritura, cada vez que Dios llamaba a alguien para que hiciera algo para el Señor, su respuesta siempre fue yo no. Yo no. Dios llamó a Moisés, y Moisés, ¿qué dijo? Yo no. Dios llamó a Gedeón, y ¿qué dijo Gedeón? Yo no. ¿Qué dijo Isaías cuando Dios lo llamó? Yo no. ¿Qué dijo Jeremías? Yo no. ¿Qué decimos nosotros cuando Dios nos llama? Yo no. Ahora somos parte de los héroes de la fe, entonces. Ya nada más por eso ya somos parte del canon bíblico. Pero amigos, Dios nunca llama a los calificados, Dios califica a los que Él llama. Y tu indignidad, que entiendo tu indignidad y la mía, porque decimos, no, Dios mío, es que yo he hecho esto, o yo no he hecho aquello, y yo no me siento capacitado, y yo no me siento digno de ese llamado de Dios. Aquí viene la onda que te bloquea. Tu indignidad no es un obstáculo para Dios, es una oportunidad para su gracia. El hecho que tú no te sientas capacitado o digno por tus errores y tus faltas en el pasado, eso no es, dice Dios, híjoles, yo que lo quería usar, pero mira este desgraciado pecador. No, Dios dice, más errores, más puedo demostrar que no es Él y soy yo. Ahora, con eso no estoy diciendo no te arrepientas, arrepiéntete, hermano, y vive una vida santa.
Estoy hablando de indignidad, que hay gente que lleva una vida santa y aún así se sienten indignos porque a lo mejor no tienen el apellido, a lo mejor no tienen la exposición, a lo mejor no tienen el carácter, pero Dios dice, espérate, eso no es un obstáculo para mí, eso es una oportunidad para mí. Mira aquel que era tartamudo, con él liberó un pueblo de millones de personas. Mira aquel que se confunde, que lava, imagínate, Gedeón cuando Dios lo encuentra, estaba sacudiendo el trigo en un lugar donde se machucaban uvas. ¿Será que era despistado Gedeón? Al despistado Dios lo utiliza para que con un ejército de 300 acabe con toda una nación de 10,000. No es un obstáculo tu indignidad, es una oportunidad para Dios. Y por último veo el bloqueo del intelectualismo. Y este bloqueo es muy diferente al conocimiento, porque el intelectualismo es cuando empiezas a racionalizar y a razonar muchísimas cosas. Y ojo, yo animo a que tengamos un pensamiento crítico, pero hay que tener mucho cuidado con razonar lo que Dios nos dice. Porque el bloqueo del intelectualismo sería como tratar de explicar el amor con una fórmula matemática. ¿Cuántos sabemos que eso no se puede explicar? Tú podrás tener todos los números y las ecuaciones, pero el amor no se puede explicar por números. Bueno, de la misma manera, lo sobrenatural no se puede reducir a una fórmula. Es una relación con el Espíritu Santo. Lo sobrenatural no se explica, lo sobrenatural se vive. Lo sobrenatural no se enseña, lo sobrenatural se captura. Entonces, cada vez que tú sientas que te bloquea Él, ¿y cómo le habrá hecho? O sea, ¿cómo oró? ¿Qué dijo? ¿Cómo será que se le viene? ¿Cómo será que escucha? Cuando empiezas con el bloqueo del intelectualismo, no lo trates de aprender, captúralo, cáchalo, porque esto se vive, no se aprende. Ojalá, Dios mío, tuviera valga la redundancia, las palabras correctas para poder comunicar esto. Es que yo puedo pasarme 7 días en un seminario de lo sobrenatural y sales más bloqueado que activado. Pero puedes agarrarlo en este segundo y aunque no sepas muchas cosas, te activas. No sé si me di a entender. ¿Cuántos declaran, Señor, yo me activo? Entonces, estos 5 bloqueos, el conocimiento, el temor, la incredulidad, la indignidad y el intelectualismo, veo que muchos de nosotros como líderes, como mentores, como pastores, a veces los tenemos, sí, en nuestro ministerio. Tenemos el tono de que Padre el hombre y hablamos como pastores. Y tenemos nuestro tono que sabemos más o menos que, por cierto, paréntesis, yo les animo, sean la misma persona abajo que arriba. Eso da muchísima confianza al pueblo. Luego abajo, y arriba, Padre, en el nombre de Jesús. Como la gente dice, algo no me cuadra. Como que se voltroniza arriba. Entonces decimos, es la unción. No es la unción, es el ego. Pero ese es otro tema que mi papá no me dio, luego lo hablamos. Ok, si hemos tenido bloqueos, Dios hoy quiere darte también 5 llaves para desbloquear lo sobrenatural. Estamos listos porque cada una de estas agárrala, pero como así para ti, para que Dios ahorita en esta tarde desbloquee, regreses a tu iglesia, regreses a tu lugar como San Bigotes, disparando todo lo sobrenatural y que Dios se manifieste y empiece a ocurrir el torbellino de avivamiento, de señales, milagros, prodigios, profecía, etcétera, etcétera. Y la primera llave, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Allí hay ¿qué? La primera llave para desbloquear lo sobrenatural es la rendición al Espíritu Santo. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo para comunicar esto y no quedarme mucho en este punto, porque este punto es algo que Dios ha estado hablando a mi vida, tiene muchísimos meses. ¿Algunas veces ustedes han intentado manejar un coche, pero desde el asiento del pasajero? ¿Por qué no lo han intentado?
Porque es peligroso, ¿sí o no? Bueno, no se puede. Pero ¿por qué queremos hacer eso con Dios? Queremos que Dios maneje nuestra vida, pero queremos que la maneje desde el asiento del pasajero, nosotros con las manos en el volante. Y te digo algo, por eso es que no se ha desbloqueado el poder que hay sobre nosotros, porque Jesús fue claro: y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Hay que darle el volante a Dios, hay que poner a Dios en el lugar que Él tiene que estar. La rendición, mis amigos, no es un evento, es una decisión diaria. O sea, la rendición no sucede solo en un llamado del altar. La rendición es algo que sucede el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Cada mañana rendimos nuestros planes. Cada mañana rendimos nuestras preferencias. Cada mañana rendimos el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque les puedo decir que la rendición es la puerta a lo sobrenatural. Antes de cada decisión importante, quiero que te hagas estas 3 preguntas. ¿Quién realmente está en control ahorita? ¿Yo o el Espíritu Santo? Sí, yo sé que esa es la respuesta ideal, pero hazte la pregunta, porque puedes responder mecánicamente y no es el Espíritu Santo que está en control, eres tú. Hazte la pregunta: ¿qué tengo que soltar? Hazte la pregunta: ¿qué me está pidiendo el Espíritu Santo? Amigos, lo que voy a decir puede sonar un poquitito fuerte para muchos, pero yo no encuentro un poder más grande que el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y me encuentro, no creo que sea con un mal corazón, muchos líderes diciendo: necesitamos más poder. Yo digo: pero si ya está sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, y no encuentro un poder más fuerte que ese. Entonces, ¿necesitamos más poder? ¿Habrá un poder por encima del poder del Espíritu Santo? Entonces, no necesitamos más poder, necesitamos más rendición. Porque ¿no será que nosotros somos eso que no permite que el poder pase? Que el poder fluya, y lo que necesitamos es rendirnos para que su poder fluya a través de nuestras vidas. ¿No será que es eso? Entonces, la primera llave para desbloquear lo sobrenatural es la rendición al Espíritu Santo. Y esto me encantaría que fuera un llamado: todos vengan, rendémonos y ya. No, ese es diario, diario. Pero vamos a veros el día de hoy, ¿qué tan rendidos al Espíritu Santo estamos hoy? ¿Qué tan en control? Ahorita estás escuchando voces. No porque estés loco, no, ahí te va. Bueno, puede ser. Pero ahorita estás escuchando la voz de tu estómago, que suena así, y te está diciendo: tengo hambre. Es la voz del hambre, no de Dios, del hambre natural. Estás escuchando la voz de tu cuerpo que te dice: ya van 3 prédicas, ¿será que sigue otra? No se preocupen, ahorita va la comida. Estás escuchando la voz de tu cansancio. Pero en todo eso te lo garantizo, que el Espíritu Santo te está hablando. Pero pastor, ¿por qué no lo escucho? Porque hace falta rendición. Suena más fuerte la voz de nuestro cuerpo, suena más fuerte la voz de nuestra hambre física, y por eso su vocecita, no porque sea chiquita, suena leve, porque no nos hemos rendido. Conforme nos vamos rindiendo, su voz suena mucho más fuerte y más clara, y todo lo demás va bajando y se atenúa. Eso es lo que hace la rendición. ¿Me di a entender con eso? La segunda llave que tenemos para desbloquear lo sobrenatural es la compasión por las personas. Y yo sé que ustedes podrían predicar mucho mejor que yo acerca de la compasión.
Pero si vemos en la escritura, me ponen el verso por favor, que va creo que antes, Mateo capítulo 9 verso 36, dice: al ver las multitudes, hablando de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ok, aquí va. Una vez fuimos a un restaurante a comer. Y por lo general no lo puedo evitar de fijarme en muchas cosas. Y vi a uno de los meseros que estaba atendiendo varias mesas a la vez. Y la verdad, el muchacho se veía un poco estresado, corría de un lado a otro y estaba mal atendiendo a todo mundo. Resulta que le tocó atender nuestra mesa. Cuando se paró en la mesa con una mala actitud, mi primera reacción fue decir: híjoles, ya nos tocó este muchacho. Ordenamos lo que íbamos a ordenar y tardó mucho en traerlo. Y yo dije: ay, Dios mío, creo que hoy vamos a tener algunos problemitas en desacuerdo con esto. Pero luego, entre lo que esperábamos la comida, Dios comenzó a hablar a mi corazón y empezó a decirme, empezó a susurrarme, porque el Espíritu Santo nunca grita. Gritamos los predicadores, pero el Espíritu Santo no grita. El Espíritu Santo susurra. Y me dijo el Señor: ¿estás viendo al mesero o solamente estás viendo el servicio que te está dando? Y en ese momento cambió mi perspectiva y decidí preguntarle al muchacho: oye, primo, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se me quedó viendo así y le cambió la cara. Me dijo: pues mal. Le digo: ¿qué pasó? Mi hijo está enfermo, está en casa y yo necesito este turno extra para poder ganarme unos pesos más y comprarle el medicamento y la medicina. Y ese día decidí que en vez de quejarme de que me llegaba tarde la comida, decidí mejor darle una buena propina y luego orar por él, orar por su hijo y declarar que el poder de Dios podía fluir para que su hijo fuera sano. Aquí viene nuestro problema muchas veces. Muchas veces no vemos a las personas, solo vemos cómo nos afectan. Una vez más, no vemos a las personas, solo vemos cómo nos afectan. Y Jesús nunca vio a la gente como una interrupción, siempre vio a la gente como una misión. Aquí viene la onda, que la compasión es una llave que no imaginamos lo que abre el poder de lo sobrenatural. Lugar a donde voy, mucha gente me pregunta: oye, ya en la comida, oye, pero cuéntame, ¿cómo es que escuchas eso? Y les trato de explicar: miren, el nivel de la claridad de la voz de Dios va a estar totalmente determinado en cuánto amas a la gente a la cual estás ministrando. Si no tienes compasión por la gente que le estás ministrando, la claridad de la voz de Dios no va a ser tan nítida. Tienes que ver más allá de la superficie. Tienes que sentir el dolor ajeno. Tienes que actuar para poder hacer una diferencia, entendiendo que no son una interrupción, son una misión. Que no es ver el servicio o lo que te afectan, sino ver a la persona. Porque amigos, el poder sin compasión solo es un espectáculo. Y la compasión sin poder solamente es una empatía o simpatía. Pero cuando se une el poder con la compasión, eso es el verdadero poder sobrenatural de Dios. Y eso es lo que a Jesús lo caracterizaba: compasión con poder. Y por eso, después de ese verso, ¿saben qué hace Jesús? Camina sobre el agua. Por cierto, ahora no vamos a ir ahorita a caminar sobre la laguna del Negro, pero la compasión es una llave para lo sobrenatural. Por eso, en estos días, oremos por ojos que vean como Jesús ve. Oremos por un corazón que sienta como Jesús siente. Y busquemos personas específicas para mostrar una compasión activa. ¿Lo van a hacer? Perfecto. ¿Por qué? Porque la compasión es el puente entre el poder de Dios y el dolor humano. Es lo que une eso. Y si hemos escuchado muy bien en este día y medio que llevamos, amigos, si a Dios le interesa algo son las almas. Si a Dios le interesa algo son las personas. Entonces, si nosotros tenemos compasión de la gente, Dios va a responder sobrenaturalmente. Amén.
Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice la próxima llave y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué vas a hacer con todo lo que estás escuchando en esta conferencia? La tercera llave es la fe, pero en acción. Y ahorita vamos a entrar en ese punto. La fe en acción. Aquí mucha gente se va a identificar con lo que voy a decir. ¿Cuántos tienen alguna caminadora o alguna máquina elíptica o alguna máquina que compraron en Walmart, esas de que hacen ejercicio, y arriba de esa máquina tienen la ropa, las toallas, las cajas de Mercado Libre o yo no sé qué onda? Bueno, la fe sin acción es como tener el mejor gimnasio en casa, donde puedes tener el mejor conocimiento, la mejor tecnología, pero si no haces nada, si no haces ejercicio, es como si no tuvieras nada. Yo no te vengo a preguntar si tienes fe, yo creo que tienes fe. La pregunta es, ¿estás actuando con la fe que tienes? Porque nada va a cambiar hasta que empiezas a moverte. De nada sirve esta enseñanza si no la ponemos por práctica. Y la fe en acción va a requerir que tengamos obediencia inmediata. Va a requerir un riesgo total. Y va a requerir persistencia ante el fracaso. Si yo ahorita paro a dos personas que no se conozcan y le digo, profetícense, lo primero que va a pasar por su mente es, me están viendo todos. ¿Qué tal si no le atino? ¿Qué tal si no escucho nada? Y eso es lo que veamos que es el fundamento de nuestro error, que estamos pensando en todo lo que no deberíamos de pensar. Porque cuando Dios te dice, dale, por ejemplo, este domingo tenemos un orden, un protocolo en nuestro servicio, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pero de repente la presencia de Dios estaba y había que hacer el llamado, pero Dios me dice, súbete y empieza a orar por las enfermedades y orar por milagros. Y le dije, discúlpenme, denme chance, y me subí y le hicimos la onda. ¿Por qué? Porque la onda con la fe en acción es una obediencia inmediata y va a determinarse en que tienes que correr riesgos. ¿Cuántos están dispuestos a correr riesgos? Pero no todos, pero la gran mayoría. Los que están dispuestos a correr riesgos les va a ir muy bien. Y les quiero decir algo, muchas veces Dios a propósito te va a dejar en ridículo. ¿Por qué? Porque quiere ver qué tanto persistes. Y sinceramente lo que quiere hacer es destruir tu reputación. Porque el día que destruye tu reputación, ese día eres libre. Eres libre. Porque amigos, nosotros estamos en el departamento de ventas. Dios está en el departamento de entrega. ¿Qué significa eso? Yo digo que Dios sana, pero yo no entrego la sanidad. El que le entrega es Dios. Mi responsabilidad es la obediencia. La responsabilidad de Dios es hacer lo que Él dijo en su palabra que va a hacer. Punto. Así que, ¿cuál es la presión? Si la Biblia dice que Él pondría las palabras en nuestra boca, ¿cuál es la presión? Si la palabra de Dios dice que impondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían, ¿cuál es la presión? Si yo solamente obedezco, Dios actúa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, la fe sin acción es como un carro sin gasolina. Todo el potencial, ningún movimiento. ¿Cuántos de aquí tienen fe? A ver, ¿cuántos tienen fe? No importa. Porque lo que importa es la fe con acción, con movimiento. Pastor, y si no pasa, no te preocupes, no te sientas mal si tienes dudas, porque la fe no es la ausencia de dudas, es la presencia de acción a pesar de ellas. O sea, porque cualquier persona que diga, no, yo cuando me subo no tengo nervios, no, cuidado, porque ya estás confiando en tu propia habilidad. Pero
Cuando te subes que te tiemblan las patas y toda la onda, quiere decir que estás confiando que es Dios el que lo va a hacer a través de ti. Entonces, para poder movernos en la fe con acción, hay que hacer un paso específico de fe que ahorita lo vamos a hacer y tenemos que hacerlo. Lo bueno es que ustedes lo van a hacer ahorita, no tienen que pasar 24 horas. Y Sally me empieza a ayudar con el piano porque ahorita vamos a aterrizar todo esto. Vamos a ir a la Biblia para ver la última llave. O bueno, la penúltima llave, porque la voy a correr rapidito para entrar a lo que queremos entrar, porque siento de Dios que hay que activarlos. Hay que activarlos. Bueno, sé que muchos no tienen ganas de ser activados, pero los que tengan ganas sí los vamos a activar. Lucas capítulo 18 verso 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Un pequeño gigante detalle, una llave de lo sobrenatural: la oración persistente. Y esta es la oración pública, es la oración personal que tú tienes con Dios. Por ejemplo, tu teléfono necesita cargarse todos los días. Yo no conozco una persona que dice: oye, ¿necesitas cargar tu teléfono? No, ya lo cargué la semana pasada. Es más, tú andas viendo en el aeropuerto, en todos los lados, donde la gente consigue un contacto para cargar el teléfono. En Navidad estaban toda la banda tocando bien bonito y toda la onda. Llegó una persona, desconectó todo el equipo y conectó su teléfono. Valiéndole queso toda la celebración. Nuestros teléfonos necesitan cargarse porque se les va la pila. ¿Por qué te digo este ejemplo? La oración es el cargador espiritual de tu vida sobrenatural. Es imposible que su poder fluya a través de nosotros si nuestras rodillas, y lo digo simbólicamente, a lo mejor mucha gente ora parado, mucha gente ora sentado, mucha gente ora hincado, no sé, pero la oración tiene que ser consistente, eso es diario, tiene que ser intencional, enfocada. Aquí viene, tiene que ser expectante, esperando resultados. Esa es la oración persistente, que es una llave. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese tipo de oración, hace que pasar horas con Dios hacen los minutos con los hombres mucho más poderosos. A nosotros nos pasa de tener consejerías de 6 horas a 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo antes pasaba 6 horas escuchando todo el problema. No, pastor, cuando yo estaba en el vientre de mi madre y cuando tenía 2 semanas de gestación, pues sí, hermana. Y cuando nací, ya pasó 1 hora. Y cuando yo tenía 1 año y cuando yo tenía 6, la hermana tiene 53 años. Ahora se sienta la persona. Dice: pastor, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, y el Espíritu Santo, sí, cuando estabas en el vientre de tu madre pasó esto, esto y esto y esto y esto. Y Dios te dijo, y tu papá hizo eso, y tu mamá hizo esto y esto y esto y esto. Y cuando tenías 1 año, y cuando tenías 5 pasó esto y esto y esto. Y cuando tenías 10 esto y esto. Y ya sabe todo. Si Dios lo sabe todo de ti. Ahora se resuelve así: palabra, de 6 horas a 30 minutos. ¿Cómo es eso? Poder sobrenatural, oración persistente. Haces que las horas que tú pases con Dios se vuelven minutos poderosos con los hombres. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7. Con eso cerramos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. La última llave: denuedo divino. Denuedo divino no es gritar. Denuedo divino no es o sea, eso no es de, yo conozco mucho que le sacan. Eso no es el denuedo divino. Se lo voy a poner así. Eso es una revelación muy profunda, muy profunda, muy profunda. No sé si están listos para esta revelación. Pero en el momento que Peter Parker fue mordido por la araña,
en ese momento obtuvo todos los poderes de Spider-Man, ¿sí o no? Pero no fue hasta que se lanzó a hacer algo que se convirtió en un héroe. Aquí habemos muchos Spider-Mans de closet. A ti no te picó una araña, sobre ti vino el Espíritu Santo. Pero no te has atrevido a hacer nada. Ya andas viendo a quién invitas para que venga a hacer lo que Dios te mandó a hacer a ti. El corazón de mis papás es que todo lo que sucede en sus vidas, todo lo que sucede en la casa, sucede en la de ustedes. No que, ¿y cuándo será que vendrá aquel que hace cruzadas de milagros? Hazlas tú, ya te picó la araña. Tienes el poder, pero hace falta el denuedo. Y no nos confundamos. El denuedo no es la ausencia de miedo. Es una confianza en Dios mayor que nuestros miedos. El denuedo se va desarrollando pequeñas victorias. Primero oras por el enfermo y se muere. Victoria, ya lo mandaste al cielo. Luego oras por un enfermo y se mejora. No sana, pero se mejora. Sí, yo sé lo que se siente eso. Luego oras por el enfermo y se sana. ¿Y qué tenía? Un dolor de cabeza. Luego oras por un enfermo y ya como que tenía influenza, ¿no? Ya está. Ahí vamos. Pequeñas victorias. Cuando vienes a ver, alguien no tenía un ojo y Dios le pone un ojo. Alguien no tenía tiroides y Dios pone una tiroides. Alguien no hablaba por 40 años y comienza a hablar por 40 años. Alguien que no tenía hueso, Dios le pone hueso. Alguien que estaba muerto, Dios lo resucita. Pero verás, el problema es que vemos eso, pero el denuedo se va desarrollando. Pastor, no me siento capaz. Amigos, el denuedo no es sentirse capaz, es sentirse llamado por Dios. Llamado por Dios. Dile que está a tu lado, ya te picó la araña. Así le hubiera puesto a la prédica, me picó la araña. Dios te llamó. Dios te llamó. Dios te llamó. Dios te llamó. Entonces, visualiza el siguiente paso. Actúa a pesar del miedo. Celebra esas pequeñas victorias. ¿Por qué? Porque el denuedo no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Digo, conmigo, sobre. Es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1 verso 8, ¿cierto, no? Y recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis en Jerusalén, ya hablaron de eso, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.